Buda. En sánscrito, Buda es un nombre honorífico que por concepto se aplica a quien ha logrado un completo despertar espiritual. La palabra Buda significa despierto o iluminado. Este despertar implica un estado de tranquilidad mental y esto sucede tras trascender el deseo o ansia, la adversión y la confusión. En el Canon Pali se podría mencionar una larga lista de Budas y con ello su clasificación o tipos, como Sanyaksambhuda. Son aquellos que una vez alcanzada la budeidad deciden enseñar a otros guiándolos al despertar a través de la enseñanza del Dharma, que es la conducta piadosa o ley natural. Pratyeka-Buda se despierta solo, denominado como Buda silencioso o solitarios. Logran su iluminación, pero se mantienen por decisión propia en la clandestinidad. Surgen paralelamente al florecimiento de los ya mencionados Sanyaksambhudas, dándose la oportunidad de manifestarse varios en la misma era. Incluso en estos momentos puede haber uno o varios en algún lugar del planeta, pero sin la voluntad de enseñar Dharma. Su iluminación no es compartida, sino para su interior. Savaka-Buda son aquellos que han llegado a la iluminación escuchando el Dharma de otros Budas, siguiendo las enseñanzas de alguien que posee la budeidad. Bueno, ya aclarado esto, en referencia a lo que significa la palabra Buda, su concepto, tipología y lo que demanda lograr ese designio tan honorífico, podríamos hablar un poco de uno de los Budas más reconocidos, el número 28, Siddhartha Gautama. Buda Sakyamuni nació en India entre el año 563 y 483 a.C. Era proveniente de una familia aristocrática, donde su padre era el rey de la ya desaparecida República de Sakya, ubicada en la región meridional del Himalaya. Debido a interpretaciones erróneas muy comunes, debe enfatizarse que el Buda no es un dios. Un Buda es alguien que ayuda a otros a encontrar el camino hacia la liberación. Siddhartha fue un hombre para quien el camino de la verdad pasa por la renuncia y la comprensión de la unidad que subyace en todo lo existente. Siddhartha, como príncipe, iba a ser el heredero de la corona del reino de Sakya. Vivía rodeado de comodidades y podía disponer de todo lo que él quisiera. Se dice que fue un chico sencillo y humilde, y muy pronto empezó a sentir curiosidad por todo aquello relacionado a la espiritualidad. Tras varias salidas fuera del palacio, pudo ver con sus propios ojos el sufrimiento humano, que es la enfermedad, la vejez y la muerte, y eso causó un fuerte impacto en su vida, hasta que más adelante tomó la decisión de abandonar la vida del palacio y dedicar su vida a encontrar la liberación del sufrimiento. Vale acotar que Siddhartha a la edad de 16 años se casó con la princesa Yasodhara, y cuando tuvo 29 años nació su primer hijo y último, al cual lo llamaron Rahula. Ese mismo día decidió emprender su viaje. A su salida le prometió a la princesa Yasodhara que volvería cuando hubiera alcanzado la iluminación. Ahí comenzó su viaje y desde entonces empezó a practicar la meditación y a conseguir distintos maestros. Con el tiempo se fue dando cuenta de que ninguna de las enseñanzas que había adquirido le había permitido alcanzar la liberación completa y decidió someterse a mortificaciones y austeridades para ver si así conseguía su propósito. Muy cerca de donde meditaba, escuchó a un maestro de música que les enseñaba a sus alumnos la siguiente lección: si aprietas demasiado la cuerda, se romperá, pero si la dejas demasiado floja, no sonará. En estas sencillas palabras, Siddhartha descubrió un trascendental principio universal que le sacó del erróneo método que estaba utilizando y le hizo descubrir el camino.
el punto medio, la vía del medio. Ya estando al borde de la muerte, una niña lo vio y le ofreció un poco de arroz, y Siddhartha decidió tomarlo y abandonar esas prácticas extremas. En ese momento, Siddhartha entiende que hasta ahora había estado equivocado y ese no era el camino correcto para llegar a su meta. Entiende que el camino a la iluminación es el camino medio. Se sentó bajo una higuera conocida como el árbol de Bodhi y se propuso a no abandonar la meditación hasta que alcanzara su propósito. Alcanzó la iluminación cuando tenía 35 años. Ya habían transcurrido 6 años desde que Siddhartha había abandonado el palacio, pero por fin había podido alcanzar su propósito y se convirtió finalmente en un Buda. Vale acotar que su hijo Rahula muy pronto se hizo monje y a los 21 años alcanzó la iluminación. Siddhartha trasciende a los 80 años. Y dijo Siddhartha: la paz eterna es vivir con amor el presente.